Vamos a analizar la mañanera, vamos a ver y escuchar cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador le puso una chinga a Vicente Fox, a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto por dejar endeudado el país. Para aquellos fifís, me refiero a los periodistas, para aquellos conservadores, para aquellos millonetas que están tirándole veneno al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, aquí les va su cachetada con guante blanco. Y sobre todo también para los periodistas que callaron como momias cuando se endeudaba con miles de millones de pesos al país en otros gobiernos y que hoy se desgarran las vestiduras diciendo que este presidente nos va a llevar a un país como Venezuela. Desgraciados, descarados, sinvergüenzas. Muy rápido. El pasado jueves presenta el coordinador de los senadores de Morena un libro, se llama Reforma al Sistema Financiero. En ese libro toca un tema que yo tenía mucho que no escuchaba, un tema muy importante, el tema del Fobaproa y PAP. En ese libro plantea que la deuda del Fobaproa y PAP alcanzó 1.326.000.000.000 de pesos. Se han pagado alrededor de 867.000.000.000 de pesos y se deben algo así como 467.000.000.000 de pesos. Plantea algo terrible, que esta deuda se va a terminar de pagar en 70 años. Todavía faltan 70 años. Hay un libro muy importante, señor presidente, de 1999, que se llama Fobaproa, Expediente Abierto. Ese libro creo que es el trabajo más documentado sobre ese fraude. Ese libro lo escribió usted. La pregunta muy concreta, señor presidente: este año hay alrededor de 55.000.000.000 de pesos para el IPAP Fobaproa. ¿El Fobaproa es un expediente abierto, presidente? Esa sería la pregunta. Gracias. Sí, es buen libro. Sí, miren, ese es otro elemento de prueba del fracaso rotundo de la política neoliberal. Fíjense la concepción: se genera una crisis y se piensa en rescatar con dinero público a los de arriba, en este caso a los bancos y a las grandes empresas. En vez de rescatar a los de abajo, se piensa en rescatar a los de mero arriba. Y se estima que iba a costar el rescate en aquel entonces 110.000.000.000 de pesos. Eso lo dice en un informe el entonces presidente Zedillo. Por eso no le tengo mucho respeto a los tecnócratas, porque no son serios. Bueno, de esos 110.000.000.000 de pesos pasó a 1 billón, y en efecto a la fecha ya son 2 billones, porque cada año se tienen que destinar del presupuesto de 30 a 50.000 millones para pago de intereses de esa deuda. Se utilizó el presupuesto para rescatar a los potentados. Se convirtieron deudas privadas en deuda pública. Si nosotros nos metemos ahora a revisar este caso, se nos va a generar un problema muy grave. Sí es expediente abierto para que nunca más sucedan estas cosas. Y yo estoy convencido que es mejor
la condena al modelo, que es mejor condenar la corrupción, porque eso fue un acto de corrupción, un gran saqueo. Es mejor eso que estar solo castigando a los personeros de esas políticas de saqueo. No quiere decir que esté por la impunidad, pero tenemos que pensar en la nación. Tenemos que dar gracias al pueblo porque se logró este cambio para dejar atrás todo ese pasado terrible de podredumbre, de inmoralidad. Entonces, pensar hacia adelante, nunca más un Fobaproa. Esto que recientemente estamos padeciendo de los contratos, se enojan algunos porque digo que son contratos leoninos los de los gasoductos, pero la verdad se pasaron, abusaron y andan ahí queriendo meter miedo, diciendo que esto va a alejar la confianza de los inversionistas en el país. No, porque hay un movimiento y nosotros somos parte de ese movimiento y vamos a promoverlo cada vez más en el mundo para que prevalezca la ética, la moral, no solo en la política, en la economía, en las finanzas. Si tengo tiempo, voy a hacer un libro sobre la economía moral, si tengo tiempo, para explicar el modelo alternativo al neoliberalismo, a la política neoliberal. O sea, ¿qué es lo que nosotros proponemos de manera muy clara como opción, como alternativa? Y tiene que ver básicamente con la honestidad. ¿Así se llamaría su modelo económico, economía moral? Economía moral. Si me tocara definir, lo diría de esa forma. Imagínense en el pasado, además de estos contratos, utilizar la banca de desarrollo, que tiene que ver con la administración pública. A ver, Toño, pongámosle pausa a esta reflexión que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se convirtió en una bomba. Pero no vamos a escuchar ni a Vicente Fox, ni a Felipe Calderón, ni a Enrique Peña Nieto pronunciarse porque no tienen autoridad moral, de lo que habla mucho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Más adelante va a escuchar cómo el presidente da con santo y seña las cantidades con las que endeudó Vicente Fox, Felipe Calderón, sobre todo Felipe Calderón, a México y también Enrique Peña Nieto. Así que al pendiente, porque hoy en la mañanera el presidente nuevamente le mete 2 que 3 cachetadas con guante blanco a esos expresidentes que andan muy activos, que dicen que hay boicot y complot en su contra para que no hagan sus partiditos pedorros. Hoy el presidente nuevamente los deja al borde del knockout técnico.